Omraam Mikalabanov. Comendador de los ancianos. Preguntas y respuestas. Parte 2. Bien, queridos amigos, queridas hermanas, hermanos, vamos a poder continuar con todo lo que tenéis que someterme. Os escucho. Pregunta. Es el testimonio de un hermano. El sábado pasado me hice un esguince en el tobillo izquierdo, cuando pasó me hizo mucho daño, luego tuve la impresión de perder el conocimiento. En ese momento, una gran tristeza subió y me puse a llorar mucho, luego sentí como un gran torbellino negro dentro de mí. Ya no controlaba nada. Me encontré inmóvil en esta negrura donde perdí todas las referencias. Mil gracias por su iluminación. Hace ahora más de un año que os vengo diciendo que las resistencias inconscientes que no fueron vistas, se traducían en diferentes lugares del cuerpo según las secuencias que expliqué perfectamente. Dije también hace un rato, que las manifestaciones corporales eran, a pesar de todo, menos violentas desde el mes de y desde finales de noviembre, digamos, de vuestro año 2017. Lo que ha ocurrido en lo que describes, no el esguince en sí, la explicación es la liberación de la resistencia inconsciente localizada en tu tobillo izquierdo. En este caso los tobillos, son el enraizamiento a la tierra, lo que os permite asentar, porque enclavar algo significa volver sólido, como con unas espigas y unas muescas, un poco como con la arquitectura de vuestros huesos del tobillo, que permite aguantar el pie. Allí, el lado izquierdo os reenvía al femenino y a una herida ligada a la infancia, que no fue vista y que en el momento de su liberación te permitió reencontrarte en el negro más completo, es decir, en la desaparición. Hubo también una liberación emocional, porque hubo, tal y como dice este hermano o esta hermana que ha llorado muchísimo, no hubo ninguna imagen, digamos, del elemento que lo activó en la infancia. Pero sin embargo, el hecho de encontrarse en el negro después de haber llorado, señala la liberación de esta memoria residual, que inducía, como decía, unos comportamientos en resonancia con el femenino sagrado que no fueron superados, por así decirlo, a nivel por ejemplo de las energías que nombraré, de sumisión al hombre de manera general, que te reenvía al linaje femenino, porque es a nivel del tobillo izquierdo. Ahora bien, no sirve de nada querer encontrar en tu memoria la escena que ha generado a la vez esta herida residual, sino también esos comportamientos con relación al femenino, porque el hecho de haber llorado abundantemente y haberte encontrado en el negro, después del esguince y del dolor violento, señala la liberación de este enquistamiento, por así decirlo, a nivel de tu conciencia efímera y a nivel de tu cuerpo físico. Vais a constatar, de hecho aprovecho para abrir un pequeño paréntesis respecto a los mecanismos dolorosos sobreviniendo en vuestro cuerpo. Por supuesto exceptuamos todo lo que es médico, y todo lo que es una patología rara, lo que os reenvía por supuesto a una opinión médica. Ahora, a nivel de los dolores, en particular del aparato locomotor, que sea un esguince súbito, que sea una subida de artrosis, que sea cualquier limitación o dolor a nivel del segmento o del miembro considerado, os reenvía, dije ahora que esto ya no podía quedarse, porque se eliminaba directamente, ya no podíais resistiros. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? La emoción en general es, que sea la ira, o la tristeza, o el miedo, se evacúa de vosotros mismos al mismo tiempo que os sumergís en la desaparición. Pues es un proceso que será vivido por algunos hermanos y hermanas que han emparejado, por así decirlo, de manera muy involuntaria e inconsciente, una cicatriz memorial con una costumbre ligada a esta cicatriz memorial. La conjunción de los dos se evacúa de una manera brutal a través de un dolor, en este caso aquí un esguince, pero este esguince, diría yo, desaparece casi tan rápidamente como ha venido. En cuanto haya esta liberación, ya no hay ninguna razón que una patología del aparato locomotor pueda haceros sufrir. Se elimina de este modo. No hay nada más que buscar como explicación, sino acoger también lo que os pasa cuando os pasa, porque estáis seguros, y lo constataréis después que, sea cual sea el elemento sobreviniendo en el seno del aparato locomotor, y os recuerdo que los pinchazos ligados a la penetración de la luz, ya no los sentís únicamente en las puertas o en el tronco, sino hasta las extremidades de los miembros, porque la luz verdaderamente está por todas partes.
Desborda ampliamente, por así decirlo, el marco de las puertas situadas en el tronco, y corresponde ahora a la totalidad de vuestro cuerpo físico, la luz misma encargándose de ello. Por supuesto, cuando la luz encuentra unos elementos de sufrimiento, de resistencia, ligados a las costumbres consecutivas a las memorias residuales de unos traumatismos pasados, y bien, la liberación reviste un aspecto más violento, es decir, que no hay en ese momento, ningún sufrimiento que pueda durar, como era el caso en las diferentes vulneraciones orgánicas que han ocurrido a ciertos hermanos y hermanas desde hace ya 2 años, pero sobre todo este año. Pues el proceso resolutorio de una vulneración del aparato locomotor, en particular un traumatismo como un esguince, se realiza mucho más rápidamente. Si el hermano, o la hermana, está aquí, puede decirnos efectivamente si el esguince desapareció rápidamente, como es algo reciente. La persona no está presente. No está presente, pues nos lo confirmará tal vez otra vez. Entonces puedes continuar. Pregunta. Es una pregunta de una hermana. ¿La liberación se hace hoy de otra manera que en otras épocas? Antes, teníamos la impresión de que todo era súbito, como un proceso místico donde nos encontrábamos de repente a 90º en nuestro cuerpo. ¡Bang! En fin, ¿es posible hoy liberarse casi sin saberlo? No, es imposible, porque la liberación ha pasado por diferentes factores. Tal vez lo habéis vivido, primero fue por la liberación de la Tierra y la onda de vida, cuando la onda de vida subió hasta la cima del cráneo hasta el 13º cuerpo Vajra, o fuente de cristal, pero fue posible también directamente por el canal Marial durante estos 2 últimos años, y ahora por la instalación de la luz. Pero no puede no ser percibido, porque hay un cambio del estado de ánimo, del comportamiento, de la consciencia, del cuerpo, que es tan flagrante, porque no puede haber ninguna interrogación cuando se vive este tipo de proceso, porque la felicidad de hecho está omnipresente. No hay libertad hoy sin felicidad. Los liberados vivientes por la onda de vida, como habéis podido constatarlo en su momento, si os ha pasado o si ocurrió a vuestro alrededor, no estaban necesariamente todo el tiempo en la felicidad, estaban todavía inscritos en una lógica de la historia, no de la persona, sino de la historia que se estaba jugando sobre el escenario del teatro. Hoy ya no es el caso, no podéis ignorar o suponer estar liberado, eso no es, y el testigo hoy es la felicidad. Esta felicidad con la cual podéis todavía menos hacer trampas que con el amor, porque sabéis que el amor puede ser condicionado, y tomar la apariencia de un amor incondicionado. La felicidad se traduce a nivel, lo dije, de su tez, del brillo de vuestra mirada, de vuestra vida cotidiana, esta es la prueba, porque ya no hay ningún apego al funcionamiento de la persona, ya no hay ningún apego a las reglas, cualesquiera que sean, presentes en el seno de este mundo, y esto, no puede no ser visto o concientizado, es una evidencia. No podéis equivocaros, porque la onda de vida, y esto fue explicado, podía pararse a nivel de los 2 primeros chakras, incluso en el corazón, pero no finalizaba su liberación. La onda de vida que subía hasta el corazón activaba la vivencia del sí. Pero el sí, lo sabéis, presenta algunas trampas, en particular mientras el alma está presente, es el acaparamiento de este sí, en beneficio de la materia en lugar del espíritu. Es el proceso que fue explicado, este mecanismo de vuelco, de reversión del alma y luego su disolución por el fuego ígneo del espíritu. Hoy, el proceso es diferente porque tenéis a unos seres que viven esta felicidad y esta libertad sin haber pasado por los procesos vibratorios. Es decir, que de repente, han pasado de una consciencia ordinaria a una supraconsciencia. Pero os imagináis bien que la supraconsciencia no puede dejar nada que sea anterior, que sean los comportamientos, los mecanismos de pensamiento, los mecanismos de relaciones, de interacciones, y todas las interacciones que puedan producirse al nivel que sea. Pues, mientras os preguntáis si estáis libres hoy o no, es que no estáis libres. La liberación hoy es una evidencia. No es algo que se pueda sopesar, y observar unas fluctuaciones del humor, unos estados emocionales, unas pulsiones que resurgen, sea cual sea su naturaleza. Como dije, hay una especie de estabilidad de esta libertad, que genera unas consecuencias y unos efectos.
No es simplemente una experiencia o la capacidad para ver o sentir, por ejemplo, el chakra del corazón o la corona del corazón, es una transformación radical. Y ahora para contestar a la pregunta, puede también ser brutal e instantáneo, o realizarse a lo largo de varias semanas, de varios días, pero no tarda años, no es así. Ahora, ya no tenéis, para los que viven esta felicidad sin las vibraciones, ya no tenéis los marcadores vibratorios, que sean la onda de vida, la percepción del chakra del corazón, es una felicidad sin objeto, real, que no obedece a nada en absoluto de vuestra vida efímera y que siempre está ahí, hagáis lo que hagáis, digáis lo que digáis, tengáis el concepto que tengáis. Es independiente de todo esto. Y os garantizo que cuando viváis esta felicidad, no podréis confundirla con nada más, es imposible. Respecto a las vibraciones podíais confundir la energía y la vibración, a pesar de las explicaciones, extensas y abundantes, que os dimos, y las diferencias entre las dos. Sabemos pertinentemente que muchos hermanos y hermanas, incluso despiertos, han travestido las cosas transformando la vibración, llamando vibración a una mera energía vital, incluso en un chakra. ¿Veis? Pues allí, con la felicidad no podéis hacer ninguna trampa, ya que dije hace un rato que esta libertad, en cierto modo, por la felicidad interior, por las teofanías y las endofanías, desencadenaba una ligereza, desde todos los puntos de vista y en todos los sectores de la vida. Sea cual sea el estado anterior, sean cuales sean las vicisitudes de vuestra vida, las obligaciones que tengáis, ya no se sostienen más a partir de ahora ante la felicidad, porque la felicidad pone fin a cualquier obligación. No es una negación de la realidad, o una huida de la realidad, es la aceptación plena y total de la luz, nada más y nada menos. Todo lo demás solo son unos discursos, unas experiencias como dije, o unas sensaciones que pasan, porque una sensación no puede durar. Sabéis muy bien que cuando intervenimos, o cuando os encontráis con unos pueblos de la naturaleza, sea cual sea el aspecto de la sensación, de la visión o de la comunicación real, después esto desaparece. Para los últimos liberados vivientes, y los que fueron liberados antes del mismo modo, por la onda de vida, la felicidad está omnipresente. Ya no puede apagarse pase lo que pase, venga lo que venga, así que no es una interrogación. Si os interrogáis sobre lo que sois, es que bien evidentemente no estáis ahí. No veo cómo decirlo mejor. Hay una tal evidencia de la verdad, de la felicidad, del amor, de la luz, que esto no necesita ningún concepto, ni ninguna elucubración mental, ni siquiera ninguna experiencia, aunque todas las experiencias siguen siendo, por supuesto, posibles. No hay más, ¿cómo voy a nombrarlo? Ya no hay ninguna pulsión de la consciencia hacia la manifestación en este mundo, como en todo mundo. Y efectivamente, el silencio en ese momento, reemplaza el verbo creador, el andrógino primordial se ha realizado, el verbo creador se vuelve silencio. Ya no necesita expresarse, como fue el caso con la co-creación consciente, por supuesto podéis continuar a hacerlo, si necesitáis crear con vuestras manos u otra cosa. No es molesto. Pero estáis obligados a constatar que no hay más pulsiones primordiales de la consciencia a entrar en manifestación o en juego. Permanecéis verdaderamente fijos, o si preferís inmóviles, en el corazón del corazón, ocurra lo que ocurra. Es la gran diferencia. Pero la finalidad es exactamente la misma, que haya sido la liberación por la onda de vida, por el canal marial o incluso a veces por el impulso metatrónico, ha ocurrido por los diferentes procesos que os hemos explicado y que tal vez habéis vivido. Si en vosotros emerge una pregunta sobre lo que sois, es que no estáis ahí. No hay otra alternativa. El que está liberado sabe que no es nada, porque lo ha vivido, él no es nada en este mundo, haya sido lo que haya sido su rol, su función, en el plano social, en el plano profesional, incluso en el plano espiritual. Él no juega ningún juego, ni el de gurú, ni el de maestro, ni el de la atracción o de la seducción a través de unas historias. Él es natural, y esta naturalidad no se acomoda con ninguna interrogación, con ninguna atención excesiva llevada hacia lo que sea, sino es hacia lo que Él es, y que es permanente, de manera permanente y omnipresente en su consciencia.
Doblado os lo recuerdo, por el cuerpo de eternidad percibido y vivido, por lo menos en su periferia, y a nivel de lo que ahora emerge desde hace unas semanas, a nivel de la encarnación del principio arquetípico nombrado estrella. Más allá de los nombres de las estrellas que han llevado esas funciones, por supuesto que están los nombres que os dimos y que corresponden a los 12 sentidos espirituales. Venga, sigamos. Pregunta. Es de una hermana presente. Buenos días, querido Oma, usted nos ha dicho últimamente que una hermana estrella se presentaría al otro lado del Atlántico. Nunca dije que se presentaría, dije que estaba al otro lado del Atlántico, eso es todo. Ahora las hermanas estrellas, tal vez haya una o dos que realmente saben quiénes son. ¿Acaso pensáis sinceramente, como dije, que Teresa sabía que ella era una estrella? De hecho, ella no era una estrella, se convirtió en ella después. En cambio, sabéis que sigue habiendo 3 estrellas en encarnación. El estatuto de estrella no se declara así como así, de la noche a la mañana, estaba presente mucho antes del nacimiento, esperando las circunstancias propicias para manifestarse. Entonces, por supuesto, una estrella, hablando de las estrellas que se han expresado con vosotros y miráis su vida, hay una total predominancia de la luz. Sean cuales sean las experiencias o las historias vividas, la luz siempre está delante en el escenario. Es decir, que esas hermanas han apartado las historias familiares, las historias de niños, las historias de profesión, todas las historias. Hoy sois muchísimos a sentir, como dije, la activación de una o de varias de las estrellas de vuestra cabeza. Por supuesto que las hermanas estrellas están presentes en todos vosotros, pero sobre todo, son los sentidos espirituales que se despliegan en el seno mismo de este mundo. Los 12 sentidos espirituales nombrados, no por el nombre de las hermanas estrellas, sino el nombre que lleva, diría, de una manera casi arquetípica la estrella. Precisión, profundidad, imeis, o ikinung si preferís, etcétera, etcétera. Ahora, cuando dije que una hermana estrella estaba al otro lado del Atlántico, es la verdad. No di ningún país, no dije que era originaria de allí o había nacido allí, sino que de momento, ella estaba al otro lado del Atlántico, eso es todo. Y ahora no contéis conmigo para daros el nombre de las estrellas encarnadas, os incumbe a vosotros reconocerlas. Porque una estrella, lo sabéis por ejemplo cuando os conectáis o hacéis una teofanía con Gema, con Teresa, o incluso con unas hermanas un poco más austeras, no voy a nombrar a nadie, sino voy a enfadarme con las estrellas, pero sin embargo percibís lo que pasa, incluso durante las canalizaciones o durante vuestras teofanías interiores, cuando contactáis con Gema o con otra. Pues es la misma cosa hoy. La calidad de corazón no está en las palabras o en las declamaciones, sino en la verdad de lo que es percibido, más allá de las palabras y de las declaraciones de intención, únicamente por la vibración. Entonces, ¿os imagináis bien que si no percibís las vibraciones, cualquiera puede deciros que es una estrella? Y si percibís la vibración, pues podéis hacer la diferencia entre una estrella encarnada, es decir, que lo fue en su última vida, que llegó a la libertad y aceptó volver en este fin de los tiempos para encarnar la función especificada. Sin embargo, sabéis que hay 3 estrellas encarnadas, ¿no es así? Pero os incumbe a vosotros reconocerlas, en vuestro corazón, no necesitáis verlas para conectar con ellas, se hace instantáneamente. Y veréis si sentís la misma cosa con Mahananda Moyi, con Gema, o con Ana o con Teresa de Lisieux, no es así. Porque no hay ninguna diferencia. Que esta hermana haya tenido una vida conocida o desconocida, no hace ninguna diferencia. Lo importante es la calidad vibratoria, pero si no sentís la vibración, podéis preguntároslo durante mucho tiempo. Os recuerdo que hubo muchísimas hermanas que se proclamaban ser María. Esas hermanas simplemente han olvidado que María se había ido, en el momento de la Asunción, con su cuerpo de carne también. Y no veo a María, aunque esté presente en cada uno de nosotros, ya que todos nosotros somos sus hijos, sin ninguna excepción, tan pronto ponemos los pies en esta tierra. No veo, si queréis, a esas falsas Marías, actuar como María, ni siquiera tener la misma vibración.
Es muy fácil escribir, llevar una ropa, o explicar, pero la calidad vibratoria que sale espontáneamente de una hermana estrella y no os puede engañar. Ninguna palabra puede traducir la verdad a ese nivel, ni ninguna postura, ni ningún conocimiento. Solo la calidad vibratoria, durante una teofanía, es esto lo que os da la certeza o no, y nada más. Ahora, también lo dije hace un rato, todos vosotros sois las estrellas, y todos vuestros sentidos espirituales se activan, se manifiestan, a veces de manera violenta. Podéis muy bien, por ejemplo, sentir, ya no unos pinchazos, sino algo que os desgarrara, un dolor muy exquisito en un punto nombrado estrella, y vivís en ese momento una experiencia increíble. Es decir, que habéis despertado el sentido espiritual de la estrella, lleváis la estrella, realmente y concretamente, pero lleváis del mismo modo las demás 11 estrellas. Solo la especificidad de las 3 hermanas estrellas encarnadas en su última vida, y que han aceptado volver, en lugar de estar con las demás hermanas estrellas durante este proceso de liberación, eso es todo. La reconocéis a la vibración y si no percibís las vibraciones, ¿cómo la reconocéis? A sus obras. Y cuando digo sus obras, no es necesariamente el haber tenido una vida mística, como Teresa, enclaustrada, o como otras. Es ante todo. ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué es lo que hizo que la luz, desde el nacimiento, siempre estuviese al frente en el escenario? Y la luz siempre llamó y siguió, como sois seguidos por la luz en estos momentos, y realiza el trabajo de revelación. Ahora es la luz que os revela, no sois vosotros quienes os reveláis. El proceso de endofanía, de teofanía, no tiene nada que ver, aunque tenga la misma finalidad, con el proceso de la onda de vida. Lo que no os impide hoy, vivir la onda de vida paralelamente a todo el resto, en uno de sus componentes o en los 3 componentes. Pero una vez más, la mejor huella de la libertad, y de la liberación, lo dije. Es la percepción de un segundo cuerpo que se desplaza independientemente de vuestro cuerpo físico. El centelleo cristalino en los oídos en algunos momentos, oído en el centro de la cabeza y que se modula según la posición de vuestra cabeza, no es por casualidad, pero no voy a entrar a dar unas explicaciones, sería demasiado complejo, basta con vivirlo para comprenderlo, no necesitáis ninguna explicación. Y por otro lado, tenéis este estado de felicidad que nada puede ensombrecer. Pero una vez más, hoy, todos vosotros sois la fuente, ya que reencontráis lo que sois, es decir, anteriores a toda consciencia, a toda forma. ¿Por qué limitaros a ser una estrella, o a adivinar si tal persona es una estrella o no es una estrella? Ya que vosotros también sois una estrella, hoy. Por supuesto, digamos que hay una estrella y media, no 2, una y media sobre las 3, porque una de ellas lo fue durante un cierto tiempo, pero no siempre, ellas han dado el fruto de su cogitación, de su experiencia, de su vivencia. No porque eran estrellas, sino porque era algo natural. En esos momentos, ellas hicieron suya la vibración de una estrella. Mientras que las hermanas estrellas encarnadas como estrella, esas, que ellas lo sepan o no, ellas lo son. Así que no pongáis a trabajar vuestras pequeñas bicicletas de la cabeza, para saber lo que es verdadero y lo que es falso. Vivid la experiencia, acoged del mismo modo todo lo que se presenta. Hoy, las circunstancias no son las mismas que hace todavía 2 años, durante los períodos de comidas de cabeza o como decía acerca de los vaivenes, todo esto se acabó. Todas las experiencias que llegan a vuestra conciencia, que sea a través de una lectura, un encuentro, la vida de otro hermano, da igual, vosotros mismos tenéis que experimentarlo. Y es muy simple, ni siquiera es la respuesta del corazón. Sí o no, no es esta respuesta la que tenéis que obtener. Porque incluso esta respuesta, sí o no, no quiere decir nada, sigue siendo la dualidad. Es. Esta hermana que reivindica ser una estrella, ella os pone en el mismo estado que Gema, cuando comulgáis con ella. Si sentís las vibraciones. Ahora, si no sentís las vibraciones, solo serán unas suposiciones. Que sea verdadero o falso, no cambia nada, porque ahora no hay ningún riesgo, por así decirlo, de ser llevado por las falsas María o por los falsos Melchizedek, en otra parte que no sea en la verdad. Así que no penséis en ello, tampoco os acostumbréis, para saber.
Si es verdadero, si es falso, si es una verdadera estrella, si es una falsa estrella, si ella miente, si ella dice la verdad. No, no necesitáis esto. Y si tuvierais hoy miles de San Francisco de Asís imitando a Cristo, todos ellos son Cristo, y sin embargo ellos nunca fueron el Cristo histórico, ¿qué importancia? Es igual para las estrellas. Pero una vez más, todos tenéis las 12 estrellas en vosotros, ilustradas a nivel de las estrellas de la cabeza y de las puertas del cuerpo, así que usadlas. No hay ninguna técnica, solo hay que ser verdadero y acoger la luz, eso es todo. Es verdad que esto cambia de vuestras costumbres, de comprender, de explicar, de saber si es verdadero o si es falso. Pero mientras seguís en esta actitud de saber si es verdad, si es falso, si es justo, si no es justo, seguís en la dualidad. El que está en la felicidad, permanece en la felicidad, que sea verdadero o falso, no cambia nada a la felicidad. Y ahora, esto ya no puede cambiar el curso de la historia, como fue el caso todavía, a pesar de la liberación de la Tierra, hasta hace un momento dado, durante el cual, no es que haya cambiado la historia, sino que ha generado unos retrasos a la historia. Pero hoy, ya no es el caso. Es igual, como cuando habláis de los dos testigos, podéis pensar que son dos personajes de carne y hueso, Enoc y Moisés, pero el que vive Cristo, sea cual sea su nivel, también es un testigo. Da testimonio de la verdad por su presencia, no por sus palabras, no por sus discursos, no por su trabajo, simplemente porque Él está ahí. No necesita crear unos guiones, unas historias, unas cosas que se inscriben en unos guiones, no sirve de nada. Pero todo será revelado, y efectivamente todo se está revelando. Sabéis que en lo que vivís, todos los que han seguido y vivido tal vez, lo que decimos desde hace años, por diferentes canales, siempre es la misma cosa. ¿Sois verdaderos o no sois verdaderos? ¿Sois amor o no lo sois? No hay ninguna necesidad de justificación, de explicación, o de ningún argumento. ¿Es verdadero o no lo es? Pero esto no cambia nada que digáis que sea verdadero o falso, porque si os topáis con lo falso, es también para forjaros, por así decirlo, en la eternidad, y si os topáis con lo verdadero, es también para forjaros en la eternidad, ya no hay ninguna diferencia. Ninguna estrella, ningún maestro presente en la tierra, puede extraviaros, aunque os haya seducido. Hablo por supuesto de los que vibran. El problema es diferente, para aquellos que esperan y no viven estrictamente nada. Ellos necesitan un marco, necesitan unas referencias, necesitan agarrarse a un gurú, a un maestro, creyendo que es la solución. Pero os digo hoy, a todos esos hermanos y a todas esas hermanas, la solución está realmente y concretamente en vosotros, y en ninguna otra parte. ¿Acaso creéis que cuando Cristo andaba por las calles, todo el mundo lo reconocía como Cristo? Algunos le tiraban piedras. De hecho le colgaron, fue crucificado y también colgado por los pies en un momento dado. Esto no está en los evangelios. Pero bueno, da igual, había realizado el colgado, el arcano del tarot, pero esto no es importante hoy. Ya no estáis en los tiempos reducidos, donde todavía se esperan unos acontecimientos precisos, ya estáis en los acontecimientos. Y lo esencial, lo repito, es la felicidad que no depende de ninguna circunstancia de vuestra vida, de vuestro cuerpo, de vuestras relaciones o de la presencia de una estrella, de Cristo, de María o de quien sea. Porque hoy, si buscáis algo así, si es verdadero, si es falso o si es una estrella, simplemente os alejáis de vuestro corazón, os alejáis de la humildad, de la simplicidad, reaviváis unas historias. Y una vez más, terminaré con estas palabras en cuanto a esta pregunta: sois todas las estrellas, sin ninguna excepción. Entonces, podemos continuar. Pregunta. Una hermana presente. Al comienzo de su intervención anterior, en visión interior me apareció su cara. Al desvanecerse, fue reemplazada por un rostro femenino y luego otro hasta el infinito, en su mayoría hombres desconocidos para mí. Decidí voluntariamente detener este desfile para escucharlo mejor. ¿Qué es eso? Muchísimas gracias. Bueno, tú has percibido en visión interior, mi encarnación en tanto que Omraam, pero también, mis vidas pasadas. Simplemente, la esencia espiritual.
Y eso, está directamente relacionado con el triángulo de fuego, no con el tercer ojo. El triángulo de fuego, cuando está revertido, da esa percepción. Es lo que os he dicho, cuando me escucháis. Pero, por ejemplo, en relación con las estrellas sobre la cuestión precedente, es lo mismo. Escuchad, no las palabras. Y además lo dices tú misma en un momento dado que has detenido las visiones para escuchar las palabras. Pero antes de escuchar las palabras, escuchad mi presencia que está aquí, y eso se produce en el silencio. No me reconocéis al oír mi acento, es por la calidad vibratoria. No por mi forma porque ella no está con vosotros y ya no a través del canal. Y ahora, lo que era posible para muchos de vosotros durante la revelación de los linajes, es decir, ver pasar, al nivel del triángulo de fuego de la frente, vuestras encarnaciones sucesivas, de la misma forma que habéis visto vuestros linajes hoy y, además, en aquel momento, algunos hermanos y hermanas veían los linajes de otros y sus orígenes estelares. Y yo os dije, en esa época, que no servía absolutamente de nada decir a alguien que tenía tal o cual linaje, porque esa revelación solo puede ser interior. Sean cuales sean vuestros dones, si anunciáis a alguien su linaje que no conoce, cometéis un error magistral. Y cuando pienso que hay por el mundo gente que comercializa eso, ¿os dais cuenta? Eso es un disfraz total. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere y se enfrentará a sus propias acciones, por supuesto. El juicio final es el perdón integral, pero para perdonar hace falta saber qué perdonar y, por tanto, verlo. No podéis pedir perdón o la gracia global salvo que estéis liberados. Entonces, se os otorga automáticamente. Pero en el proceso normal de la llamada de María, y los 3 días de oscuridad, no. Os enfrentaréis con el momento de la muerte, ya que la éxtasis no es otra cosa que la muerte y la resurrección anunciada en las escrituras, en los evangelios. Entonces, por supuesto, hay quien ha imaginado que todos los muertos saldrían de sus tumbas, pero eso es una herejía. Vais a encontraros, si fuera el caso, con 300 o 400 millones de seres en la Tierra. No es la resurrección de los muertos, sino de lo que estaba muerto en ti, y también la resurrección de todas las memorias estelares, kármicas que ahora son evacuadas ante la alegría. Lo que quiero decir con esto, es que hoy, y lo veréis todos los días incluso a través de experiencias muy agradables que vivís, si nutrís la experiencia con apego, la alegría se va de ahí. Si dejáis libre la experiencia, la alegría crece. Ya sea con los elfos, con los dragones, con nosotros o entre vosotros. Como dije, no hay coartada que pueda sostenerse ante la luz. No tenéis una coartada. No lo hubiera dicho antes de este año, porque teníais muchas. Y os decía que vivierais vuestra vida, ocupándoos de lo que la vida os deparaba, que hicierais frente a vuestras obligaciones, que mantuvierais esta vida. Pero hoy, la luz es más fuerte que nosotros. No podéis luchar en contra. Esto es lo que sucede para cada uno y cada una en esta tierra, sea cual sea el posicionamiento. Liberado, creyente de una religión, ateo total, poco importa. En estos tiempos, cerráis la historia y no creáis otras historias. Afirmad vuestra presencia en el silencio y dejad que la luz sea. Es todo. Y veréis que es simple, fácil, obvio, mucho más que por la onda de vida y por las vibraciones de la onda de vida. Y luego, os recuerdo de todos modos que incluso, independientemente de los calificativos, por ejemplo, cuando una presencia se acerca, no hablo visualmente, como la hermana de aquí, pero cuando una hermana o un hermano Melchizedek, o un arcángel desciende en vuestro canal marial, lo sentís. Pero es lo mismo para las hermanas estrellas, para los que sienten las vibraciones. Los que no las sienten, no tienen ningún medio de saberlo, si no es por los frutos. Pero no corréis ningún riesgo de que os lleven más lejos de donde estáis, incluso a través de errores. Así que, detened ahora, si queréis, ese juego particular que fue útil durante un tiempo, diría, para podar las ramas muertas, las zonas de sombra, los engramas, las memorias, los comportamientos, las creencias, los conceptos, las ideas, sí. Pero hoy, la postura más adecuada es acoger sin condiciones, todo lo que se presente. Eso no significa, repito, que no os ocupéis de vuestro cuerpo.
Por ejemplo, para el esguince de antes, es obvio que se tiene que poner una venda y hay que ocuparse de ello de diferentes maneras, pero debéis hacerlo, ¿veis? Pero no busquéis el mediodía a las 14 horas. Cuanto más soltéis, incluso con el desarrollo de vuestras jornadas, en cualquier acto, en cualquier circunstancia, más comprobaréis que la alegría está ahí. Y cuanto más queráis dirigir, controlar, más os encontraréis en la tristeza sin nombre. Porque cuando la alegría comienza a aparecer por la experiencia, cuando os deja, os sentís huérfanos y tratáis de reproducirla. Pero tratar de reproducirla os aleja. Debemos revertir el movimiento. No busquéis nada, es la luz la que os busca. Sobre todo, ahora. Así que, cuando os hemos dicho que permanezcáis tranquilos y hemos hablado de la espontaneidad, de la pereza, incluso, no es por casualidad, es para prepararos lo que estáis viviendo ahora. Y la luz está tan próxima a vuestra conciencia que no hay diferencia, por ejemplo, entre una hermana estrella encarnada y Gema Galgani. Cuando entráis en comunión con ella, es la misma paz, la misma alegría, sintáis o no las vibraciones, ¿lo veis? A partir de ahí, no hay nada que juzgar, nada que condenar, solo hay que dejar vivir la experiencia que llega de vuestra conciencia, ya sea por algo escrito, por un hermano, por una hermana o por cualquier cosa. Sin eso, al querer discriminar, saber lo que es verdadero y lo que es falso, os alejáis simplemente de vosotros mismos. Y eso, vais a verlo con fuerza e intensidad, no a través de las vibraciones, sino en lo que estáis afectados, en todas las circunstancias de vuestras vidas, y sin poder explicarlo porque la alegría será sin objeto, pero la tristeza también será sin objeto. Y, además, es el mejor marcador de lo que estáis haciendo, viviendo o diciendo. ¿Está ahí la alegría o es la tristeza la que reemplaza la alegría? Y si es la tristeza, estad seguros que no estáis en la verdad. Así que es más una cuestión, como dije hace 3 años, de respuesta del corazón, por ejemplo, para los alimentos, o respuesta espontánea, que no es más que la evidencia. Y esta evidencia, aunque no reconozcáis tal estrella, tal hermana como verdadera estrella, no debéis moveros ni un ápice. Gema, Teresa, María, están tan presentes como las hermanas estrellas encarnadas. Tanto más que, de ahora en adelante, como la luz está tan presente, y como algunos fuisteis llamados, hace años, por las estrellas, se trataba de la llamada de María individual. Pero hoy es lo mismo para todos vosotros, incluso más rápido. Recordad que Vidi decía con su voz atronadora que la búsqueda era una estafa. Entonces, no solamente hoy, os digo, estéis donde estéis, lo que no habría dicho incluso en el año en el que vino Vidi. Hoy os digo. Dejad de perseguir quimeras, todo está en medio de vuestro pecho, no hay nada más, independientemente de vuestro punto de vista, de la mirada física o las visiones sutiles. Desde luego, tenéis siempre hermanos y hermanas que van a responderos que hace falta progresar, que hace falta conocer, es decir, la vía seca como se llama en alquimia. Pero esa vía seca es un callejón sin salida, solo nutre al ego, porque acumula experiencias y conocimientos sin liberar el corazón. ¿Podemos seguir? Pregunta. Una hermana presente. Buenos días, Oma. En 3 ocasiones, este último mes, he sentido una intensa necesidad de no estar más en este cuerpo de carne. Esta sensación era tan fuerte que iba acompañada de enfermedades físicas con ralentización de los latidos cardíacos. He acogido esta sensación sin ningún pánico, siendo consciente del pasaje de un estado a otro. Hubo una gran paz y serenidad, después de esos episodios. Tenía verdaderamente la impresión de no pertenecer a este cuerpo y una fuerte necesidad de salir. Gracias por decirme lo que me va a decir sobre esto. Con todo mi amor, se lo agradezco. Bueno, es exactamente lo mismo en los procesos que están sucediendo ahora con el cuerpo de ETRT que os dobla, y vivís realmente un pasaje. ¿No pensáis, incluso, que la consciencia va a habitar obviamente ese cuerpo, el cuerpo de ETRT, la ausencia de cuerpo? Tenéis apegos a la materia, incluso los liberados, por costumbre. He insistido sobre ello. Todos vuestros modos de funcionamiento y los míos también cuando estaba encarnado, todos los modos de comprensión, energéticos y vibrales, están adaptados a este mundo.
Pero hoy, sois cada vez más los seres que os dais cuenta que no tenéis nada que hacer en este mundo. Entonces, eso no significa que tengáis que suicidaros o entrar en un síndrome psiquiátrico. Debéis asumirlo, a menos que la luz os llame y os ponga de éxtasis en éxtasis las 24 horas del día. Aquí, de todos modos, no tenéis ningún medio de querer continuar nada efímero. Pero eso, no sois vosotros quienes lo decidís, repito una vez más. Si eso os cae encima, es que debe ser así. Así que, el hecho de sentir el pasaje, es simplemente que tu conciencia está transferida al cuerpo de eternidad de forma episódica, por experiencia, pero eso es suficiente para comprender y vivir la libertad. La libertad de no creerse ya este cuerpo, no hablo de los liberados vivientes, la libertad de conceptos, de creencias, la libertad de creer en una evolución o progresión o mejora. Solo la persona se mejora. Pero a través de la persona, como decía Bidi, nunca encontraréis la eternidad. Ese es el principio de la ilusión luciferina, la de haceros creer que, a través de los conocimientos, sean los que sean, vais a ser liberados. Pero si no existieran los ciclos de la Tierra cada 50.000 años y este sexto ciclo, estaríais eternamente encerrados, ya no en un cuerpo biológico, sino en placas de circuitos de sílice, es decir, en informática, en la bestia binaria. Seríais convertidos en la bestia binaria, a nivel colectivo. Y el grado de sufrimiento para extirpar la conciencia de ese encerramiento sería mucho más grave que el confinamiento biológico, pues es electrónico satánico directo, por supuesto, deja pocas esperanzas de ser descartado y estar vivo. Así que, lo que ha vivido esta hermana, es efectivamente su resurrección. Además, ella misma dice que después, ella se sentía diferente. Ahora, la diferencia entre hace unos meses y ahora, es que esto no son experiencias, son estados fijos y permanentes que no pueden dejar, repito, ninguna duda. Pero ese ninguna duda, no es una reivindicación de afirmación. Yo soy liberado, yo soy esto, yo soy aquello, al contrario, esto desencadena la humildad y todavía más, la desaparición de la escena y de las historias de este mundo. Además, me parece que Madre, desempeñaba un rol con Sri Aurobindo, pero a excepción de eso, habéis oído muchas intervenciones o conferencias o escritos de las hermanas estrellas. Gemma Galgani, no ha escrito nada. Teresa escribió de niña, Historia de un alma. La hermana Yvonne, no escribió nada, solo una oración. Hildegard, escribió todo lo que fue posible escribir y transmitir y fue transcrito por Hildegard. Pero lo importante es la presencia, más que el conocimiento. Por tanto, lo que has vivido, es una experiencia de pasaje de la consciencia a la eternidad, al cuerpo de eternidad y que, como dices, hay un antes y un después. Entonces, es brutal. No podéis ser lo mismo, cuando pasáis a vuestro cuerpo de eternidad y lo percibáis. Es imposible. Los cambios son cada vez más intensos al nivel de vuestro personaje, lo queráis o no. Y esta noción de sacrificio, de abandono que hemos explicado en toda su amplitud, es la realidad de lo que vivís completamente ahora. Entonces, otra pregunta. Pregunta. Sueños de una hermana ausente. Primer sueño. La noche del 30 de noviembre, justo antes de despertar, me dicen un nombre. Adelaida. Por la mañana comprendí de inmediato. Adela y además hay, fiesta de Adela. Intrigada, encontré que la fiesta era el 24 de diciembre. Segundo sueño. Durante la comunión del 1 de diciembre con el arcángel Micael, hubo una gran agitación a nuestro alrededor y huimos, pero sin miedo. Bajamos a un garaje para refugiarnos y luego vimos gotas rosas y verdes colgando del techo. Caían sobre nosotros y no dijeron. Tened cuidado, es mercurio. Intentamos evitarlas para no quemarnos, pero una gota cayó en el punto E de mi cabeza y noté que estaba frío, pero que estaba bien. Me desperté. ¿Hay alguna relación entre los dos sueños, que me pueda decir? Gracias y alegría. El primer sueño, ¿es el nombre Ata hermana o no? No, es un nombre que oyó justamente antes de despertar. De acuerdo, y ella transformó el nombre Adelaida en Adela Aed. Es todo, y descubrió que la fiesta era el 24 de diciembre.
también se podría decir que Adela dio el primer nombre a Adela DL que no tiene el mismo significado en sumerio. Está bien ADL, de lo que ella habla. Miró la fiesta de Adela después. Es lo que miró después y de lo que ha hablado. Aquí, no estoy seguro de poder dar una explicación correcta, así que me abstendré. En lo que concierne al segundo sueño, refugiarse, ver gotas de color, es efectivamente lo que va a pasar. Es cuando el fuego del cielo que acompaña a Nibiru, y el fuego mecaélico, va a ser esta vez físico, es decir, que esos serán bolas de fuego que van a tocar la tierra y también se dispararán, no únicamente los volcanes. Eso, si queréis, causa ciertamente quemaduras, pero aquí, esta hermana nos dice que esa gota de veneno, porque de hecho es veneno para el cuerpo biológico, ha favorecido, no obstante, el bienestar. Es decir, que a través del veneno que ha venido a tocar la entrada de la luz, el punto en adelante, el cubo metatrónico y no ya el bazo o el corazón o el hígado o los pies, sino, ante todo, por el centro de la cabeza. En ese momento ella estaba bien, pero no sé si el cuerpo físico se había quemado y había desaparecido o no. Pero no puedo establecer una relación formal con el primer sueño, porque, en primer lugar, no estoy seguro de que la forma de ver a Adele y luego Ed, signifique algo relacionado con el 24 de diciembre, también puede ser una hermana estrella que ha venido y se ha ido. No creo que Adelaida sea un nombre de espíritu o un nombre de alma. Eso me parece demasiado complejo. En general, os había dicho hace más de 7 u 8 años, que el nombre del alma y el nombre del espíritu, están siempre compuestos de 2 y, raramente, de 3 sílabas. Adelaida es demasiado, ¿no? Entonces, no tengo la respuesta. No sé. ¿Es una hermana que ha venido? En todo caso, no pienso que sea su nombre, ni del alma, ni del espíritu, su nombre de eternidad, porque es demasiado largo. Ahora os incumbe mirar a Delia y que os remite al 24 de diciembre. Quizá esté ahí la solución. Tal vez haya una respuesta el 24 de diciembre sobre este sueño. Pero no puede mezclarlo con el segundo sueño, porque este segundo sueño corresponde ciertamente a los elementos que se producirán durante los 132 días. Cada día caerán innumerables bolas de fuego desde el cielo, la mayor parte de la superficie de la Tierra se cubrirán de sílice, como sabéis. El carbono, es decir, la capa vegetal del manto de la Tierra, ya no existirá. Esto es lo que ya está sucediendo en muchas regiones, a veces desencadenado por Micael y a veces ayudado, a su pesar, por las fuerzas arcónticas que literalmente queman algunas regiones y también algunos cuerpos en ese momento. Esa era la última pregunta, por tanto, hemos terminado. Volveré necesariamente al final de los encuentros, sea cual sea, el tiempo necesario. Hasta aquí, lo que tenía que decir, entonces, concluyó que mi tiempo ha terminado. Así es. Entonces, queridos hermanos y hermanas, quedémonos en silencio, todos juntos, en la comunión de los corazones de la teofanía y de la endofanía. No merece la pena que penséis en mí ni en nadie, pensad en vosotros mismos, en vuestro corazón y no metáis ningún objetivo o una comunión exterior. No penséis en mí ni en vuestro vecino, ni en nadie más. Entrad totalmente en vuestro corazón. Silencio. Os agradezco, mis queridos amigos, y os digo, hasta el final de los encuentros, y os digo también a algunos de vosotros, es esta noche. A través de Jean-Luc Ayoun. Traduccione. Equipo de traductores.